¿no? Al igual que los metatarsianos, en este corte coronal se pueden ver que dejan una concavidad inferior que forman el arco anterior, un arco anterior plantar. En la articulación en sí, podemos ver que esta articulación está formada por lo que es el tarso, el metatarso con el tarso, ¿no? Y, bueno, los huesos del tarso, que son los que conformados por las tres cuñas, el cuboides y el escapoides, ¿no? Esta articulación tarso-metatarsiana es una articulación sinovial y forma un arco convexo en la cara dorsal y un arco cóncavo en la cara plantar, ¿no? Como había mencionado. Las superficies articulares, tenemos que cada metatarsiano tiene su vía articular. Por ejemplo, el primer metatarsiano, cuando es una vista, es como si estuviera abierta la articulación, ¿no? El primer metatarsiano se articula con su cuña respectiva, que es la cuña medial. Sí, Jorge. Gracias. Sí, Jorge. Este ligamento es el pilar de la estabilidad que va a tener esta articulación del disfrán, ¿no? Este ligamento se va a unir de la cara lateral de la primera cuña, como podemos apreciar acá, hacia el segundo metatarsiano. Tiene dos haces, un haz plantar y un haz dorsal. Básicamente, cuando hay lesiones de esta articulación, este ligamento tiende a romperse, ¿no? Hay una ruptura de este ligamento. Esta es una lámina, he tomado de una exposición del doctor Gregory Berry, que fue hace un par de semanas. He tomado unas láminas que me parecieron interesantes. Esta es una de ellas, la cual demuestra los estados, los grados de la disfunción o de disrupción del ligamento del distal. En este caso, en el estadio 1, en el grado 1, podemos ver que el ligamento del distal es como un E15 grado 1, que se ha estirado pero no se ha roto. No hay diástasis entre la primera y segunda cuña, ni entre la primera y segunda cuña, ni entre el primer y segundo meta. En el grado 2 ya hay una ruptura que nos va a mostrar radiológicamente cierto grado de diástasis, entre 2 a 5 milímetros, pero la diferencia con la tercera es que no hay pérdida del arco longitudinal, como podemos ver acá, ¿no? El arco está formado normalmente, ¿no? A diferencia del tercero, que el arco colapsa. En el tercero ya va a haber una diástasis mayor y ya va a estar el ligamento totalmente roto, ¿no? En las dos haces, y va a propiciar una separación más grande, ¿no? En la epidemiología de estas lesiones tenemos que son relativamente infrecuentes, pero también frecuentes, prácticamente al cirujano lo hacen descartar estas lesiones cuando muchos de estos casos son lesiones no diagnosticadas o infradiagnosticadas, ¿no? Son errores diagnósticos que luego generan secuelas en estos pacientes, ¿no? En los mecanismos de lesión tenemos mecanismos directos e indirectos. Los indirectos son más frecuentes que los directos. En el caso del trauma directo, genera un compromiso grande de las partes blandas, ¿no? Puede llegar hasta generar síndromes compartimentales, ¿no? En el caso de la clasificación C de Myerson, que lo voy a explicar después, que son comunes en estos casos, el compartimental. En lesiones por trauma indirecto, que son las más comunes, la fuerza que se aplica para propiciar estas alteraciones es una fuerza longitudinal, también asociado a una rotación y a compresión de la articulación en sí, que va a generar, depende del tipo de la compresión, el desplazamiento hacia donde se va a ir, ya sea los metatarsianos o las cuñas, ¿no? Articuladas. Tenemos que hay tres categorías de daño, ¿no? De lesión. En este caso, la categoría 1, que es una inestabilidad coronal, la 2, una coronal sagital, y la 3, una fractura de dislocación. En la tipo 1, podemos ver que en el plano coronal va a haber cierto grado de
alteración. En este caso se puede ver un cierto varo, ¿no? del halo, con alineación normal, ¿no? En el tipo 2 ya va a haber una alteración en el plano coronal y sagital. En este caso, en el coronal está un poco también en varo, y en el sagital se puede ver ya la, el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento que ocurre en esta articulación. En el tipo 3, las fracturas de dislocaciones ya son lesiones severas, con compromiso mayor de partes blandas, generalmente las mayores son C. Ya se puede ver acá la pérdida de la congruencia articular entre el primer meta y su respectiva cuña, un poco de separación entre el primer meta y segundo, ¿no? Que son lesiones más de mayor daño, mayor compromiso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que va a haber dolor, sobre todo en la región medial del pie, con dificultad para el apoyo. Va a haber un dolor, se refiere como un dolor intenso, ¿no? Puede estar o no asociado a deformidad ósea. Esto dependiendo de qué, del grado de desplazamiento, porque puede ser una inestabilidad solamente en el plano coronal, que no va a generar mucha deformidad, ¿no? La tumefacción del pie también, sobre todo en el Myerson C, que son lesiones ya de alta energía, generan gran edema y alto chance de síndrome compartimental. La equimosis también en la planta del pie. ¿Sí? Se habla de que en algunos casos, algunos pacientes no tienen mucha manifestación, a la palpación en la parte dorsal del pie no hay mayor significancia, no hay mayor dolor, no hay mayor molestia, pero a veces vienen con una gran equimosis en la planta del pie que ya nos haría sospechar por el mecanismo de lesión y la historia clínica que hay algo ahí y que hay que identificar, ¿no? Y ya, en cuanto al diagnóstico, como había mencionado, en muchas ocasiones pasa desapercibida esta lesión y los pacientes llegan ya de forma crónica con lesiones ya que probablemente hay que atravesar, ¿no? Lo importante es no llegar a esto. Hay que sospechar de esta lesión para poder diagnosticarla. Una buena historia clínica nos ayuda a guiarnos para llegar al diagnóstico adecuado. Se menciona el test de pronación y abducción propuesto por Myerson, ¿no? Este test, bueno, bajo anestesia obviamente, porque vamos a generar mucho dolor al paciente, se va a trabajar sobre el antepié, se va a abducir y se va a pronar ligeramente, pero manteniendo el retropié estático, fijo, ¿no? Esta maniobra va a generar bastante molestia en el paciente, así tenga anestesia, refiere que va a generar cierto dolor, ¿no? Y va a ser positiva para lesión del diafragma. En la radiología tenemos que obtener tres incidencias básicas en este caso, ¿no? La radiografía P, la lateral y la oblicua interna en 30 grados. Las radiografías de estrés nos van a ayudar mucho cuando estemos y también nos vamos a llevar al antepié a una abducción, a intentar separarlo y abducirlo del medio pie. Esto va a generar bastante molestia, ¿no? La tomografía, cuando las radiografías no sean concluyentes, la tomografía no va a poder medir con exactitud la diástasis entre la base del primer y segundo meta. La resonancia nos confirma el diagnóstico y permite la evaluación de lesiones de partes blandas asociadas. La ecografía, como bien sabemos, es usuario dependiente, nos va a ayudar mucho, sobre todo en la parte Doppler, a detectar lesiones vasculares asociadas en estos casos, ¿no? Sobre todo las fracturas luxaciones. Se menciona que hay cierto chance de lesión vascular que la mayoría de estas revierte, más que daño en sí, es un poco de la pérdida de los pulsos, ¿no? Que revierte cuando se reduce adecuadamente esta articulación, ¿no? Al igual que la sensibilidad. La gammagrafía nos ayuda cuando ya no encontramos, tenemos una alta sospecha, pero en la radiografía no encontramos nada, en la tomografía tampoco, encontramos
zonas calientes, ¿no? En la zona de la articulación. Acá podemos ver en una AP cómo se observa la articulación del isquion de manera adecuada. La oblicua en 30 grados nos va a ayudar sobre todo en la identificación y la correcta visualización de las últimas tres articulaciones de los meta con el cuboides, ¿no? En la cuña respectiva. La AP nos permite ver todas, la oblicua nos permite ver de mejor manera que la AP las tres últimas articulaciones. Tenemos ciertos parámetros en la radiografía que tenemos que estar familiarizados. Por ejemplo, entre el primer meta y su primera cuña, tenemos que observar un paralelismo articular, que sea congruente esta artícula, que no esté separada, que no esté muy desfasada, ¿no? Al igual que un paralelismo entre el segundo meta y su respectiva cuña, ¿no? Ese es en la AP. Como había mencionado, la oblicua es mejor para ver los últimos tres articulaciones. También tiene que haber un paralelismo articular. El tercer meta con la tercera cuña, con la cuña lateral, y los dos últimos metas con el cuboides, que tiene que haber una adecuada congruencia articular. Ya también en el cuarto rayo, en la articulación del meta con la cuña, con el cuboides, perdón, en el cuarto, con el cuboides, tiene que haber igual un paralelismo en la parte interna. Al igual que también refieren que debe haber un paralelismo en la parte interna del segundo meta con su cuña. En la radiografía lateral o de perfil nos permite evidenciar los desplazamientos, ya sea hacia dorsal o hacia plantar, ¿no? También, como mencioné, ¿no? la parte interna del segundo meta con su cuña tiene que ser paralela. Acá podemos ver, ¿no? una pérdida de esta congruencia articular y de este paralelismo, ¿no? Hay una separación acá. La articulación escafo-cuñana también tiene que presentarse paralela a las tres cuñas, ¿no? Se puede ver acá el paralelismo. Otras lesiones que nos pueden llevar a este diagnóstico es también la fractura del cuboides. Una fractura del cuboides, en muchos casos, como a veces son alta energía, se pueden haber convolución, pero esta fractura del cuboides nos permite o nos indica que puede haber una lesión del isquion, ¿no? Por el desplazamiento que puede ocurrir en los últimos metas. Tenemos clasificación. Hay varios tipos de clasificación, pero los más usados son la de Myerson, la de equipo de pierna, tobillo y pie, de la Asociación Americana, ¿no? De ortopedistas. La de Hart-Castle es parecida a la de Myerson, pero un poco más simplificada, más simple esta clasificación. La de Myerson ya nos permite abarcar un poco más de posibilidades, ¿no? En esta lesión articular. Son tres tipos, A, B y C. En la tipo A la articulación está disrupcionada, o sea, hay un desplazamiento y una incongruencia articular total, a diferencia de la B, que es parcial. Podemos ver que la tipo A se subdivide en desplazamiento de todos los metas hacia lateral o hacia dorso plantar. Puede haber una afectación de la articulación del segundo meta con la segunda cuña. En la tipo B, como había mencionado, va a haber solamente una parte de esta superficie articular alterada y otra parte va a estar fija y normal, ¿no? Podemos ver acá que se subdivide en la B1, que es una luxación medial del halus, y puede también estar afectada su superficie articular, ¿no? Al igual que la segunda cuña. Y la B2, que es ya la luxación lateral, ¿no? De los cuatro metas, o bien también de solamente una parte de esto, ¿no? Y en la Myerson C, que son asociadas a alta energía, vemos que se subdivide en C1 y C2. La C1 es un desplazamiento parcial y la C2 es un desplazamiento total, como se puede ver acá
una divergencia dirigida hacia el medio pie. O también quedar en su mismo eje, pero igual luxado, ¿no? Divergente. La clasificación del equipo de pie-tobillo nos puede también ayudar mucho en cuanto al tratamiento, ¿no? Estas se subdividen en uno, que son las lesiones ocultas, 1A, que son las estables, y 1B, las inestables. Cuando sospechamos de una lesión inestable, estamos obligados a hacer una prueba de estrés con anestesia, y como se puede ver acá en la imagen, intentando abducir o llevarlo hacia externo el antepié con el retropié fijo, sujeto. Las tipo 2 se subdividen en 2A, que son evidentes, son simples, y las 2B, que son ya conminutas. En este caso de lesiones conminutas, según la bibliografía, refiere ya que una artrodesis de inicio es mejor que una artrodesis final, ¿no? O sea, después de haber tratado todo y vemos que no va bien, atravesarlo después. Es mejor, refieren que una artrodesis es una artrodesis de inicio para este caso, ¿no? Eh, en los subtipos tenemos, bueno, las tres columnas de esta articulación, que son la columna medial, central y lateral. La medial compuesta por el primer meta con su primera cuña, la central por el segundo y tercer meta con sus respectivas cuñas, y la lateral con el cuarto y quinto meta con el cuboides. En cuanto a la 1A, tenemos que es una punta estable. La clínica es positiva, como podemos ver, puede venir solamente con este equimosis, sin otra molestia, pero ya nos obliga a sospechar. Vemos que las maniobras de estrés son negativas, llevando hacia la abducción, igual permanece la articulación, ¿no? En algunos casos nos puede presentar este signo de la mancha, que es cuando hay un arrancamiento por parte del ligamento del isquion. En la 1B, que es la oculta inestable, la clínica es positiva, el estrés va a ser positiva, es inestable. Nos obliga a darle tratamiento ya no sería conservador, ¿no? Porque según bibliografía refiere que si no hacemos ante una inestable, no hacemos esta maniobra de estrés, nos va a hacer pensar de que con un tratamiento conservador va a ir bien, cuando muchas de estas lesiones posteriormente, con el tiempo, tienden a desplazarse. La 2A, que es la con clínica evidente y es una lesión simple, tenemos en estos casos, ¿no? La 2A con su clasificación, con su tipo 1-2, que como mencioné está afectada la columna 1, que es la medial, y 2, que es la central, ¿no? La 2B, que es la evidente conminuta, vemos lesiones conminutas en varias partes de la superficie articular de la articulación del isquion. Y subtipo 1, 2, 3, porque las tres columnas están afectadas. Acá el ATAC nos permite visualizar de mejor manera, ¿no? Ya, en cuanto al tratamiento, tenemos que en el acto quirúrgico tenemos que ver adecuadamente la reducción. Como había mencionado, los parámetros radiológicos, ¿no? El paralelismo de los metas, la congruencia articular, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que en la parte del hallux falta restablecer un poco la congruencia articular, puesto que hay una pequeña diástasis acá, ¿no? En la segunda lámina, ya con con el pie en rotación, hacemos una incidencia oblicua en 30 grados y podemos ver ya la reducción posterior, ¿no? Básicamente esta nos va a permitir ver los últimos 3 metros. Y en la lateral para ver si hay algún tipo de desplazamiento, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos en la incidencia lateral por los desplazamientos que se pueden generar acá, ¿no? Acá, por ejemplo, es una mala reducción. Igual también ver las superficies articulares congruentes. Acá vemos que está separada, ¿no? La primera cuña con el medio. Y si no nos damos cuenta, a la hora de la reducción va a ser una mala reducción, ¿no? En el abordaje, dependiendo de la lesión,
tenemos que ver, por ejemplo, en este caso, se puede hacer un abordaje longitudinal entre el espacio del primer y segundo meta, ¿no? Que nos va a permitir una correcta visualización de la primera parte articular con las partes articulares del segundo y tercer meta con sus respectivas curvas. En algunos casos, si es que es por ejemplo, una lesión Myerson C, tenemos que abordar también la parte lateral para poder reducir adecuadamente esta luxofractura, ¿no? En el abordaje abierto tenemos que tener cuidado con las superficies vasculares, ¿no? Una disección sumamente cuidadosa. En la parte del tratamiento, nos vamos a basar según la clasificación del equipo de Pitoyo. En el tipo 1A, que menciona que es un tratamiento conservador, tratamiento ortopédico, una bota para poder caminar, un walker foot, con una planta rígida para evitar justamente las distracciones o los movimientos de esta articulación. La tipo 1B, reducción con fijación con tornillos captados percutáneos. En muchos casos se recomienda que son la reducción percutánea con clavos Kirchner. También en mucha literatura refieren que va bien. Y en estos casos se debe colocar la fijación desde la parte del metatarsiano hacia la superficie, hacia la articulación de las cuñas, ¿no? Con el fin de proporcionar una adecuada estabilidad, ¿no? Igual vemos que una reducción percutánea con la foto del arco del sesgo, que nos va a decir si está adecuado o no. La tipo 2A igual también puede hacerse con tornillos canulados, una reducción abierta. Vemos acá el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano con la primera cuña, ¿no? Reduciéndolos adecuadamente y pasando los tornillos según la técnica, ¿no? Igual acá también se pueden hacer con clavos Kirchner. En este caso se puede apreciar que hay una inestabilidad y que se está luzándose un poco hacia el lateral. Prescindible en estos casos reducir la parte lateral de la articulación con el fin de evitar movimientos o luxaciones posteriores, ¿no? En este caso, en el tipo 2B, cuando cuando hay convulsión en esta lesión, nos puede ayudar la aplicación con tornillos canulados, haciendo un poco de compresión en las áreas no comunutas, o se pueden usar grapas con injerto, por lo que hay pérdida de sustancia o hay mucha convulsión en estos casos, ¿no? Igual acá en la 2B ya se puede poner también placas puente. Como hay gran convulsión, una placa puente para que solita la fractura vaya regenerando, ¿no? Hasta injerto. Acá podemos ver resultados también de placa puente con tornillos en la articulación del halo, ¿no? Y en el quinto con el cuboide para evitar desplazamientos laterales. En cuanto a la evolución ya funcional postquirúrgica, vamos a guiar en la escala de la OFAS, de la Escuela Americana de Tobillo. Lo podemos ver según este cuadro, las premisas y los puntajes, sabiendo que con resultados excelentes es cuando el paciente tiene un puntaje de 90 a 100 puntos, resultados buenos de 80 a 90, regulares de 65 a 80 y resultados malos en menores de 65%. Las complicaciones de estas lesiones se pueden dividir en tempranas y tardías. Tempranas cuando hay una reluxación o desplazamiento secundario. ¿Esto por qué? Como le había mencionado, generalmente en tratamiento conservador. En estos casos, el tratamiento conservador más o menos refieren que puede ser de 6 a 8 semanas, ¿no? Visualizando el progreso en las primeras semanas de esta regeneración, ¿no? Ya sea para determinar una lesión olvidada o un desplazamiento secundario. Otra de las complicaciones tempranas, el compromiso vascular, que se beneficia de una reducción rápida y adecuada. Síndrome compartimental,
ya sea por lesiones de alta energía, mayor son C, infección del trayecto de los pines, que también a veces la técnica deshecha no es buena y puede producirse, y la necrosis cutánea, esto cuando en la reducción abierta entre las dos incisiones longitudinales se deja un puente cutáneo escaso, no pobre. En las complicaciones tardías, dolor, artrosis, edema crónico, en este caso lesiones, el edema crónico y la osteoporosis postraumática en lesiones no diagnosticadas, lesiones olvidadas. Y el síndrome del dolor complejo regional también en esos casos, ¿no? Generalmente también asociados a tratamiento conservado con yeso. Hay estudios en los cuales mencionan sobre el rol de la reducción y la fijación interna en las fracturas del isquial. Es un estudio que se hizo en el año 2010 y abarcó 257 casos, en los cuales se le hicieron reducción y amplificación interna del primer y segundo meta, con tarso como el metatarsiano, y el promedio del score de la OPAS fue de 78, o sea, estamos hablando de un score bueno. Complicaciones del implante 16% y se menciona que la osteoartrosis se produjo en este caso en el 50%, pero solo el 8% necesitó artrodesis en una osteoartrosis ya severa, ¿no? Otro estudio del 2019 en el cual menciona sobre si es o no factible retirar el implante después de la cirugía. Este estudio habló sobre 61 pacientes que se les hizo la reducción de edificación interna, 20% hubo falla de implante, pero no afectó el resultado interior, ¿no? Entonces, esos estudios estuvo asociada a la diabetes, la obesidad y la edad avanzada con resultados desfavorables, presentando básicamente falla del implante o reluxaciones. Y se concluye que el retiro de material en el tratamiento de la fractura del isquial puede no ser necesario. Generalmente se habla si es que el paciente siente molestia, siente tipo dolor o que siente que el implante se está como por salir, ¿no? Eso es lo que mencionan en algunos casos. Bueno, avanzando con el tema, con el segundo tema que es fractura del quinto metatarsiano, un poco de historia, sabemos que Sir Robert Jones en el año 1902 menciona que mientras se encontraba bailando, hizo un mecanismo de inversión del pie con el talo elevado. Esto le provocó un tipo de fractura que posteriormente llevó su nombre, ¿no? Él, en este caso, en este tiempo, lo trató con un vendaje compresivo, lo inmovilizó y se menciona que su fractura fue bien, ¿no? Recuerdo anatómico de este quinto meta, tenemos que el quinto meta tiene superficies articulares, como podemos ver acá. Tres superficies articulares. Una que va con la falange correspondiente, dos que va con el cuarto meta y tres que va con el cuboides. En cuanto a un poco de anatomía del quinto meta, también tenemos que en la parte de la apófisis estiloide de la tuberosidad, va a estar en contacto con el peroneo lateral corto, que se inserta en esta zona. El peroneo lateral largo también tiene relación en esta superficie, y la apófisis estiloides que podemos ver acá, asociada a la inserción de la fascia plantar externa, ¿no? Esta lámina me parece muy importante. ¿Por qué? Por lo que nos va a determinar la actitud terapéutica en estos casos, ¿no? Se menciona que van a haber múltiples ramas arteriales que van a entrar por la base de este metatarsiano, y al igual que los niños, por ejemplo, ¿no? En la osteomielitis, la articulación epífisis metafisaria tiene una barrera que impide que hagan anastomosis. Igual es en este caso. Solamente esas arterias perforantes, que son múltiples, esta zona está muy irrigada, van a llegar hasta la base solamente, ¿no? Con la apófisis estiloide. La parte avascular es esta zona de acá, que es entre la unión de la metáfisis con la diáfisis, que es la fractura, aquí es la zona de la fractura de Jones propiamente dicha. Es poco vascularizada,
Y dos, que si hay una disrupción en una parte más periférica, en cuanto al recuerdo vascular, de la anastomosis van a venir de periférica a parte más cercana a la articulación del diafragma, por así decirlo, ¿no? Si hay una disrupción o hay una fractura en esta porción cerca de la diáfisis, toda esta parte metafisaria va a quedar avascular, ¿no? Esa es la implicancia de esta lámina. En la clasificación tenemos diversas clasificaciones también, pero creo que las más importantes son las de Dameron y Stewart, que las clasifican según la parte anatómica en la parte en 1, 2 y 3. La zona 1 es la zona de abulsión, la zona 2 es la fractura la zona de Young, la fractura de Young, y la 3 es la parte, las zonas de las fracturas de estrés. La zona de Jones está más o menos entre 0.5, promedio de 0.5 a hasta 1.5 de dirección de la apófisis estiloides, o sea, esta porción pequeña. Y mayor de 1.5 en adelante tenemos ya la parte de las fracturas por estrés. Tork subclasificó las zonas 3 de la zona de estrés en tipo 1, que es una fractura aguda, tipo 2, que es una de retardo de consolidación, y tipo 3, que son las de no unión. También posteriormente voy a conversar un poco sobre el tratamiento de estas. Tenemos que bueno, hablando ya personalmente de cada segmentito, hay una fractura abulsión del pie, va a tensarse tanto que va a llegar a arrancar esta porción de la tuberosidad con la parte del estiloides, ¿no? Se mencionaba que también tenía que ver un poco la fascia plantar, pero últimamente se ha descartado eso, ¿no? En las fracturas de Young tenemos generalmente, estas son de fractura de trazo transverso. Mencionan que, bueno, en algunos casos el mecanismo puede ser también por la misma esfuerzo o las mismas inversiones repetidas del pie, que llegan a estresar un poco esta zona y a producir una fractura transversal, ¿no? También eso está un poco en discusión, ¿no? Generalmente se habla de mecanismos directos, ¿no? En estos casos que provocan este tipo de lesión de ambas corticales. Las fracturas por estrés, como su nombre lo dice, no son por mecanismos repetidos, aislados, son inocuos para la superficie articular, ¿no? Los síntomas, bueno, como toda fractura, ¿no? Hay dolor, edema, sensibilidad en la parte exterior del pie, dificultad para caminar y equimosis, pero no en la planta, sino en la parte del quinto metatarsiano. El diagnóstico nos va a hacer utilidad la historia clínica, preguntando el mecanismo de producción y bueno, el examen físico determinando la zona de equimosis, si hay mucho edema, si hay hipersensibilidad a la palpación, asociando los exámenes de tomografías y tomografías. Las tomografías muy, muy raras veces se requieren, salvo que en los rayos X uno esté sospechando una fractura que no se pueda diferenciar muy bien, podríamos ya ayudarnos del ataque. También menciona la gamografía con tendencias 99. Acá como podemos ver, ¿no? La zona caliente de la parte del quinto meta que también nos direcciona al diagnóstico. Tratamiento conservador, la terapia RICE, ¿no? Que es las filas de reposo, hielo, compresión, elevación, como la mayoría de facturas puede ser usada. Inmovilización en casos de... bueno, acá para el tratamiento más o menos se divide en la zona donde se produjo la lesión. Como mencioné, por eso aquí va la anatomía que es tan importante, la parte vascular. Si se hablan de fracturas que son en la tuberosidad o en la parte más proximal, como tiene su irrigación propia y abundante, pueden ir bien con tratamiento conservador y 98% va a consolidar perfectamente.
así incluso se menciona así haya sido traccionado o evolucionado por el problema de quedar corto, con una buena reducción, un tratamiento conservador, va muy bien. A diferencia de la zona 2 y zona 3 del Ameron, ¿no? Que como ya tienen menos vascularidad y dependiendo del nivel de lesión, la mayoría se menciona que en dos tercios de estas fracturas van a ir a la no unión o retardo de consolidación y posteriormente va a tener que hacerse un tratamiento quirúrgico. O sea, que de preferencia, de primera instancia se prefiere tratamiento quirúrgico para estas dos zonas más distales, ¿no? Plantillas rígidas también es importante por lo que, como sabemos, el paralelismo del suelo de los metas nos va a hacer que la fuerza de gravedad vaya perpendicular a estos metas, haciendo que en movimiento al pisar se produzca una separación, una diástasis entre estos fragmentos. Las plantillas rígidas van a evitar justamente esa separación, ¿no? La bota corta de yeso más o menos entre 6 a 8 semanas, ¿no? Igual también periódicamente viendo la evolución del paciente, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, como había mencionado, la zona 1 conservador por la misma abundancia en vascularidad que tiene, ¿no? Zona 2 y zona 3, quirúrgico. La zona 3, en algunos casos, eh, podría ir en la parte conservadora, pero como digo, depende de la lesión. La zona 2 sí, quirúrgico, por lo que es muy avascular, ¿no? En cuanto a la subclasificación de TOR, la TOR 1 es cuando ocurre una lesión aguda, el tratamiento conservador, ya que es una lesión que recién se ha producido y se le da, entre comillas, ¿no?, chance a que regenere, ¿no? La TOR 2 y TOR 3 sí son quirúrgicos, generalmente con tornillos canulados y o injerto, ¿no? Se prefieren tornillos o también opciones, tornillos de esponjosa de 4.0 o cortical 3.5 también podría ser. Cuando son desplazadas también el tratamiento es quirúrgico, definitivamente, no mayor de 2 milímetros, ya se habla de hacer una fijación interna, ¿no? O percutánea también se podría hacer, no hay problema. Tornillo o placa versus tornillo también, no hay mucha diferencia salvo la practicidad, ¿no? Porque para la placa sí hay que hacer una mayor incisión, para los tornillos anulados es una incisión mínima. Las complicaciones puede haber de esta fractura, la deformidad en la arquitectura ósea, artrosis postraumática, dolor crónico y o deformidad dependiendo ya de cómo consolidó esta fractura, ¿no? Y la unión que es común en la Dameron 2, en la zona 2 de la. Como conclusiones estas lesiones de los quinto meta, tenemos que el conocimiento de la anatomía es fundamental, es básico sobre todo en la parte de irrigación, para dar el tratamiento adecuado. El tratamiento de la fractura de Jones debe ser individualizado. ¿Por qué? Porque le podemos dar, por ejemplo, tratamiento conservador a una persona que no haga mucho esfuerzo físico, no sea un poco sedentaria, pero no le podemos dar tratamiento conservador, por ejemplo, a un atleta, a un deportista que va a estar 6 a 8 semanas con él, y eso es imposible, ¿no? Tenemos que tener el movimiento precoz en este tipo de pacientes, ¿no? Con la fijación interna, para comenzar a hacer carga parcial, 2 semanas, y carga total 4 a 6 semanas. En cambio, en la parte del conservador, para hacer carga parcial recién a partir de las 6 a 8 semanas, después del retiro del yeso, y después de eso va a estar el paciente igual con ortésicos para permitir una descarga progresiva, o sea que el conservador, la funcionalidad va a estar abolida por un buen tiempo. El tratamiento conservador es una opción viable, pero el tiempo de unión es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Como mencioné. La aplicación quirúrgica con un tornillo intramedular parece producir curación temprana, sobre todo en atletas y personas jóvenes, ¿no? Para darle una movilidad precoz. Bueno, esa era toda mi exposición que quería brindarles el día de hoy. Muy bien. Muy bueno, Jorge. Bien, para felicitarte, es un tema bastante interesante este.
Si hay algún comentario y si no, iniciaré los comentarios. Bueno, realmente se trata de patologías. Por un lado, el uso fractura de Lisfranc es una patología, a pesar de que es antigua, pero que ahora se ve con un poquito más de frecuencia y se está tomando mucho más interés. Hay que recordar de que se trata de huesos cortos en los cuales fundamentalmente son los que van a dar estabilización. Y la congruencia articular debe ser perfectamente para que no ocurra ninguna alteración en cuanto a la función. Pues creo de que el conocer el mecanismo de producción de la lesión, el hacer una evaluación clínica, pero una evaluación clínica muy minuciosa y apoyarnos en los exámenes necesarios, desde radiografías hasta tomografías, nos van a dar la posibilidad de un tratamiento adecuado. Primero tenemos que hacer el diagnóstico utilizando las clasificaciones que uno quiere utilizar, pero debemos hacer el diagnóstico adecuado para poder también saber qué tipo de tratamiento debemos hacer con el paciente. También escuché yo la conferencia del norteamericano hace 3 semanas sobre la luxofractura de Lisfranc, fundamentalmente, y él le puso mucho énfasis al ligamento de Lisfranc, mucho énfasis. Y le ponía tanto énfasis que él decía de que si ese ligamento se rompe, la situación es un tanto terrible porque se tiene que reparar, y no solamente se tiene que reparar porque se trata de un ligamento muy fuerte e importante, sino que si uno pasa desapercibido eso, llega un momento en que cualquier manipulación impide por justamente la ocupación de espacios o por la fibrosis que puede ocasionar. De acuerdo a esto, yo deduzco que es muy importante hacer el diagnóstico fundamentalmente lo más pronto posible, porque si dejamos esto, la fibrosis va a impedir cualquier tipo de manipulación. Entonces, para mí es muy importante el diagnóstico precoz o diagnóstico, no importa tardío, pero el diagnóstico para enfrentarnos al tratamiento. El tratamiento va desde alambres de Kirchner hasta situaciones un poquito más agresivas dependiendo de lo que uno encuentra. Efectivamente, uno se acomoda a diferentes estadiajes. Recordar de que hay una serie de trabajos y hay una serie de posiciones respecto justamente no solamente a la luxofractura del Lisfranc, sino también a la fractura del quinto metatarsiano, conforme lo he dicho, que también es otra patología, y estas patologías están muy vinculadas a la actividad deportiva. Creo de que la evaluación correcta de esto nos va a dar qué es lo que tenemos que hacer. Manifestarles que durante práctica clínica, la que he tenido, es que el tratamiento conservador en las fracturas del quinto metatarsiano muchas veces nos llevan al fracaso, aun cuando ésta no tenga mucho desplazamiento, pero nos lleva al fracaso por, se puede decir, las características emotivas y psicológicas del paciente. Si a un paciente uno le pone o le dice que es solamente puede ser curada con un calzado, actúa o responde de diferente manera a que si tú le pongas un yeso, o a que si tú le pongas una aguja de Kirchner, o a que si le hagas tratamiento. Entonces, creo de que está de por lado también la personalización de las fracturas. Bueno, son temas bastante interesantes, como le digo, de que no solamente están ligadas a la actividad deportiva, sino que de repente en algún momento
esto no se le dio la importancia y que ahora, justamente con la mayor cantidad de prácticas deportivas, uno está tomando interés en esto. Así que bien, me pareció muy bien, y la utilización de las clasificaciones que ayudan bastante a tomar las decisiones. Muy bien. Te felicito Jorge, buena exposición. Gracias, man. Bueno, si me permiten, por favor. Bueno, Jorge, realmente muy, muy interesante tu presentación. Es importante refrescar un poco los conocimientos anatómicos, biomecánicos y finalmente que nos lleven hacia el tratamiento de este tipo de lesiones, ¿no? Es importante lo que tú señalabas ahí, el conocer los ligamentos que están implicados en estas lesiones de Lisfranc y la importancia que tienen ellos dentro de la biomecánica del antepié. La clasificación, obviamente, que también nos permite conocer cuándo es un desplazamiento medial, un desplazamiento lateral, y también el cuidado que uno debe tener para el diagnóstico de estas lesiones, ¿no? Porque muchas veces las radiografías simples son insuficientes. A veces hay necesidad de hacer las radiografías bajo estrés, que lastimosamente en nuestro medio, con toda honestidad, no se hacen regularmente. Y finalmente, pues, optar por una tomografía, ¿no? Que tal vez es lo que nos puede llevar hacia un diagnóstico mejor. En efecto, o sea, las lesiones de Lisfranc son a veces un tanto impredecibles en la evolución que éstas generan. Y todavía hay muchos interrogantes en el sentido de cuándo hacer una artrodesis de inicio, cuándo dar chance para una fijación inicial, sobre todo en estas lesiones que a veces son severas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que a veces cuando uno da chance haciéndole tornillos y todo, pues nos queda con dolor residual, y a veces hay artículos quienes señalan mejor darle de inicio a hacer una artrodesis de la zona. Todavía hay cosas digamos, por definir, que todavía no están muy claras con respecto a estas lesiones. Es muy importante también a veces la disposición de cómo se hace la osteosíntesis en estas fracturas de Lisfranc, sobre todo aquellas que tienen un desplazamiento medial, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que la disposición de los tornillos en esta zona hay que ponerlos casi en cruz, yendo en las fracturas estas de Lisfranc de desplazamiento medial, colocando un tornillo que vaya desde el primer meta, ¿sí? Hacia el tarso, y el otro tornillo que vaya en dirección contraria desde el tarso hacia el primer meta, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que nos forman una X ahí, y eso nos genera mucho más estabilidad. Esto se ha visto en estudios biomecánicos, donde a veces se han comparado tornillos que van perpendiculares o tornillos que van en X, pero en una misma dirección. Se ha evaluado que cuando uno toma sentidos de proximal a distal y de distal a proximal, cruzándolos, pues eso es lo que genera una mejor estabilidad en esa zona, ¿no? Y con respecto a las fracturas del quinto meta, si bien en un inicio se pensaba que estas fracturas, por ejemplo, deberían tener tratamiento conservador, aquellas que tenían menos de 2 milímetros, de desplazamiento, pues también este concepto ha cambiado por el tema de que se ha evidenciado un desplazamiento secundario en estas lesiones que aparentemente en la primera radiografía tenían unos desplazamientos muy pequeños, ¿no? Y que aún con inmovilizaciones se había evaluado posteriormente que generaban cierto desplazamiento secundario. Entonces es importante, como en todo,
la personalización de la fractura y, como señalabas tú, ¿no? En personas jóvenes, en personas que son deportistas, aún con desplazamientos muy mínimos, es mejor usar un tornillo y tornillos percutáneos donde uno obviamente evita hacer o lesionar la vascularidad de esta zona proximal del quinto que también hay que cuidarla mucho. Es decir, uno no tiene que hacer liberaciones grandes de los tejidos blandos en esa zona para evitar quitar la circulación que tiene una circulación muy sui generis, como tú la mencionabas ahí en tu presentación, ¿no? Entonces, ahora han dado la facilidad, pues, los tornillos canulados de ponerlos percutáneos, ¿no? Los tornillos que tienen tracción y contratracción, como los Accutrack, que permiten, pues, hacer una compresión perfecta de esa zona sin necesidad de hacer unos abordajes muy grandes, ¿no? Yo creo que muy, muy interesante realmente, Jorge, tu presentación, y felicitaciones. Muchas gracias. Hola, buenos días. Disculpe que no pude escuchar la primera parte, pero es muy interesante este tema y muy controversial, ¿no? Como vemos, acá juega un rol importante la biomecánica de toda la arquitectura del pie, la disposición, como bien lo mencionó Jorge. Y bueno, traer a colación algo que siempre decía el doctor Rojas, ¿no? Cuando hay muchas técnicas quirúrgicas para una fractura es porque la situación no está muy clara. Y no está muy clara porque los resultados no son óptimos. Entonces, como bien vemos y como bien decimos, aún a pesar de todos los esfuerzos de los diferentes dispositivos ortopédicos que se utilizan para la cirugía, los reportes son que hasta un 30% de ellos termina con un dolor permanente o un dolor que está ahí, ¿no? Yo recuerdo mucho un trabajo de investigación en que evaluaban el uso de placas versus el uso de Kirchner, y la verdad que no había diferencias significativas, ¿no? No sé qué tanto se habrá avanzado actualmente, la verdad que no he tenido no he revisado mucho sobre el Lisfranc, ¿no? Como bien también mencionaba, la incidencia no es mucha tampoco, es relativamente baja, pero el pronóstico es importante acá. El pronóstico es importante para poder guiarlo al paciente, ¿no? Y poder decidir, ¿no? De hecho, que el abordaje más pronto, más rápido, se asocia con mejores resultados. Sin embargo, es importante hablar con él sobre el posible dolor residual que siempre puede existir en este tipo de lesiones, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Con la fractura la cabeza del quinto metatarsiano es lo mismo, ¿no? Existen ahí algunas consideraciones anatómicas que muy bien las ha dicho Jorge, que es parte también de un proceso y en el cual hay que tener en consideración, ¿no? El tratamiento conservador versus el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y también es una zona que dolorosa, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, si vamos a abordar un paciente con una de estas fracturas, hay que tener en cuenta que 1 de cada 3 nos puede quedar con un dolor residual y debemos saber afrontar lo que sigue, ¿no? Porque muchas veces esto siempre te va a acompañar el paciente, ¿no? Más que todo esa era mi reflexión. O quién, digo, si no hay otro comentario para dar por terminado, salvo de que alguien de ustedes quiera comentar algo,